Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 16 de julio, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y damos gracias al Señor porque nos permite levantarnos a un nuevo día, reconociendo que solo Él tiene planes y propósitos con nosotros, planes que van más allá de nuestro pensamiento, y probablemente nosotros hay cosas que no podemos entender. En esta hermosa mañana reconocemos que tenemos contenidos inapropiados dentro de las redes sociales, y es necesario que la iglesia que sabe que es iglesia, la iglesia que sabe que no es solamente un movimiento religioso ni tampoco es una denominación, reconoce que es el cuerpo de Cristo en la tierra con una asignación, y la asignación es que seamos testimonio, es que ganemos vidas para Cristo, que nosotros logremos traer el reino, esa revelación del reino, para que más personas puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo, y en el momento que Jesús regrese por su pueblo, estemos preparados. Es necesario que nosotros lo entendamos, porque lo que nos rodea a nuestro alrededor nos está dando las indicaciones de que no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una labor que cumplir en esta hermosa mañana. Como todos los días, de nuestro anhelo compartir un mensaje del evangelio de arrepentimiento, porque es necesario que más vidas entiendan que es necesario arrepentirnos y que seamos lavados por la sangre de Cristo. Es lo único que quita el pecado de todo aquel que se arrepiente y le entrega al Señor su vida. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir un mensaje de la palabra. Así que yo te invito a orar, te invito a que hagamos, Dios te bendiga, hermano Eric Soto, esposa Dora, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional, y en esta hermosa mañana queremos dejar un contenido dentro de las redes sociales que sea de bendición al cuerpo de Cristo, y que las personas que aún son contactos nuestros, tus contactos y los míos, necesitan reconocer el tiempo que estamos viviendo, y de la única forma que nosotros podemos alcanzar a otros es compartiendo las cosas hermosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Así que en esta hora yo te invito a que oremos juntos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria y la honra. Espíritu Santo de Dios, gracias porque para este tiempo tú nos has llamado. Señor, hemos entendido, mi Dios, que hemos tenido, Padre amado, Señor, una asignación muy especial, y es que como iglesia del Señor necesitamos compartir el evangelio de arrepentimiento. Reconocemos, Señor, que el tiempo se acaba, que es un tiempo postrero, que vamos de manera acelerada, Padre, y es necesario que más vidas tengan el conocimiento de tu palabra. Oh Espíritu Santo, sabemos que en ti se encuentra la vida. Oh Padre amado, reconocemos que nuestra humanidad muchas veces, Padre, nos juega, Padre, una trampa para que no podamos llegar a tu propósito. Pero en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Espíritu Santo de Dios, mira aquellos que se encuentran heridos, Padre, aquellos que se encuentran retenidos, que tal vez han propuesto en su corazón no regresar. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, quien convenzas de pecado, justicia y juicio. Y en esta hermosa mañana, Padre, tú se has revelado a cada vida. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, nuestro tema de hoy es la prueba de nuestra fe. Fíjate que me gustaría que tomáramos en consideración dos textos como base. Uno se encuentra en Santiago 1, versos 2 al 3. Gloria al Señor. Vamos a leerlo, Santiago capítulo 2, y vamos a estar leyendo en los versos, en el capítulo 1, debo decir, de Santiago, versos 2 y 3. Gloria al Señor. Santiago 1, versos 2 y 3. Sabemos que Santiago era aquel medio hermano de Jesús que había estado viendo, de alguna manera se había resistido a poder seguirle, pero luego que el Señor
se eleva a los cielos, luego que el Señor es resucitado y se eleva, sabemos que Él fue uno de los que quiso dar por testimonio el conocimiento de Jesús y escribe una carta pequeña que se conoce como la carta de Santiago, y ahí en esos versículos vamos a leer en el capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y quiero también leer en Primera de Pedro, versos 1 al 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En esta hermosa mañana, en nuestra lección de hoy, queremos compartirte algo que hemos pensado todos en algún momento de nuestra vida. Es por qué llegan las pruebas a nuestra vida, pero la prueba es parte de un plan de Dios. Fíjate que Dios no tienta a nadie. La palabra dice, Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días. Estamos conversando la palabra en 2 lugares, Santiago capítulo 1, verso 2 al 3 y Primera de Pedro 1, versículo 7. Y estamos diciendo que Dios no tienta a nadie. Dice la palabra del Señor que Él permite pruebas para formar nuestro carácter. Y es que cuando nosotros todavía no hemos conocido al Señor, Dios te bendiga, Mildred, buenos días, nosotros sabemos que en medio de cada circunstancia somos probados, porque el enemigo de las almas lo que busca es que nosotros no podamos llegar al destino que el Señor ya puso en nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer que en medio de un tiempo postrero nosotros vamos a vivir situaciones que probablemente van a tratar de quitar tus fuerzas, porque Dios también no tienta a nadie, pero sí permite las pruebas para formar nuestro carácter. Y ejemplo de ellos tenemos a Abraham en el capítulo 22. Abraham, en la palabra del Señor, vivió muchas situaciones que lo llevaron a él en ocasiones a tener hasta que pelear, porque en algún momento de su vida Dios le había hablado en aquel momento de salir de la tierra y de su parentela, y cuando él quiso salir tuvo aquel sentido de familiaridad y quiso llevarse con él a su sobrino Lot, pero se le había olvidado que Dios le había dicho que él saliera de su tierra y de su parentela. Fíjate que en ocasiones nosotros necesitamos comprender que el Señor nos está haciendo un llamado, y probablemente para nuestra asignación hay algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Fíjate que en ese capítulo 22 de Génesis nosotros vemos que a Abraham se le pide que sacrifique a Isaac. Fíjate que cuando Dios llama a Abraham para que fuera el patriarca, para que saliera de su tierra y de su parentela, él salió de allí sin pensar lo que sucedería después, pero aún en Abraham vemos una fe inquebrantable, y en ocasiones nosotros podemos visualizarnos en esa posición y probablemente se nos haga difícil tener que sacrificar aquello por lo cual nosotros tal vez hemos estado luchando, aquello por lo cual tal vez tú has estado en medio de una situación tratando de llegar. Sabemos que hay situaciones que van a tratar de limitar tu avance para que no puedas lograr el propósito que Dios te ha dado. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero, la iglesia del Señor no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se distingue por algo externo. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor ha sido comprada a precio de sangre, y que en medio de un tiempo postrero es necesario que más vidas sean levantadas para despertar a una generación que se encuentre a distancia. Y digo que se encuentra a distancia porque el Señor resucitó y se desgarró el velo que ponía separación para que nosotros no pudiéramos llegar a tener esa comunión con el Padre. Nosotros sabemos que en medio de aquella circunstancia adversa para Abraham, él tuvo que obedecer, porque en ocasiones la obediencia para nosotros será el punto culminante que te llevará a tu destino en Dios. En ocasiones
ocasiones tenemos esa tentación de no obedecer y como dicen por ahí en la calle, mejor pedir perdón que pedir permiso. En ocasiones nosotros asumimos una actitud completamente de rebelión y no es eso lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser gente obediente. Buenos días, Javier. Buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, Santiago 1, versos 2 y 3. Y nosotros sabemos, como dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjate que nosotros reconocemos que en medio de un tiempo postrero se nos hace muy difícil poder vencernos a nosotros mismos, porque en ocasiones nosotros quisiéramos tomar la acción correctiva, tal vez tomar las acciones correspondientes, probablemente en medio de aquella asignación que se le dio a Saulo. Lo vemos que en algún momento se llevaron a Marcos, un joven que tal vez no había llegado a la madurez necesaria, y hubieron unos conflictos en medio de la asignación, porque es probable que cuando nosotros somos designados para tomar acciones en algún lugar que el Señor nos haya encomendado, probablemente te encontrarás en este tipo de situación. Pero reconocemos por la palabra que Saulo tuvo la actitud tal vez de separarse, porque hay momentos donde tenemos que tomar una decisión y la decisión es de separación, porque tal vez no podemos hacer lo mismo, tal vez ha aumentado demasiada, tal vez el ganado, tal vez hay algo que interrumpe y es necesario que haya una pausa, es necesario que uno tome una dirección contraria. Fíjate que dice la palabra en esta enseñanza, y les decía que Santiago es el medio hermano de Jesús, y en esta carta corta vemos como él escribe: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a nadie le produce gozo sufrir, a nadie le produce gozo que te hagan malhumorar o que te hagan sentir mal, o que tal vez tú sientas algo que no está apropiado porque esperas más tal vez de las personas. Y esto es para que nosotros también entendamos que dentro de esa formación Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Cada cosa que acontece en nuestra vida es para nuestra formación, porque al final todo obra para bien. Y como decía un predicador al cual siempre recuerdo, al final la iglesia gana. Es que nosotros sabemos que como iglesia del Señor, a nosotros se nos han entregado unas armas que no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Probablemente nuestra tentación sea argumentar, probablemente nuestra tentación sea llegar a enfrentarnos con el gigante con la estrategia que siempre hemos aprendido, pero reconocemos que hay momentos de una batalla que no podemos utilizar las estrategias que antes tal vez te funcionaban, a lo mejor fuera de Cristo, porque tal vez en el nivel de donde estás creciendo serás llevado a aquel lugar donde a lo mejor tendrás que guardar silencio, y es en ese momento donde el Espíritu Santo tomará el lugar de la acción correctiva. Fíjate que la prueba es parte del plan de desarrollo para todo aquel que cree. Y en aquel momento Abraham fue probado para que aquello por lo cual él había esperado por tanto tiempo, que era aquel hijo a quien él había querido tenerlo ya, y cuando se tardó demasiado, vemos que Sara se vio tentada a buscar ese hijo en la sierva Agar, y es ahí donde vemos que nace. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra bajo el tema de la prueba de nuestra fe, y sabemos que ser probados no es algo fácil, que ser probados a nosotros nos cuesta, que ser probados pudiera tirarte hacia atrás para que no pudieras levantarte, pero es necesario que cuando nosotros sentimos la oposición, cuando tú sientes que hay algo que estorba, cuando tú sabes que hay algo que no es de Dios, que está
haciéndote la contra, tú tienes que saber que no es momento para hablar, que es momento para arrodillarnos y clamar al cielo, porque de Dios es el poder. Nosotros sabemos que la tentación del enemigo es llevarte a que tú asumas la actitud incorrecta para que tú seas avergonzado, para que tú tal vez caigas frente a muchos, y es necesario que tú aprendas a reconocer que esta batalla no es tuya, que hay momentos donde nosotros podemos resistir y hay momentos donde tendremos que dejarnos llevar por la corriente, porque a la larga el Señor te va a dar la victoria. Y fíjate, dice la palabra en este capítulo donde vemos aquí en Santiago, dice: hermanos, sabiendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En ocasiones yo soy una persona que siempre he estado dada a conversar, me gusta hablar lo que tal vez tengo que conversar. Creo en la comunicación porque creo que la comunicación es efectiva y es importante, porque no puedo, por ejemplo, como maestra, no puedo pedirle a un estudiante que yo no le he dado las instrucciones completas, no puedo evaluar lo negativo si yo no di las instrucciones como eran, y es necesario que todo aquel que fluye, Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, todo aquel que está en medio de una situación tiene que saber que habrá contratiempos, que habrán situaciones de oposición. La palabra dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Probablemente cuando estamos en la prueba no nos sentimos gozosos, nos sentimos abrumados, nos sentimos cargados, nos sentimos tal vez turbados, porque entendemos que hay algo que no nos huele bien, hay algo que no parece ser de Dios, hay algo que está interrumpiendo. Pero yo quiero decirte que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida, y el propósito del enemigo en toda situación es dañar tu mensaje, es silenciar tu voz, porque en medio de una situación adversa tendrás que saber que hay momentos donde tal vez tendrás que fluir con la corriente y dejar que las cosas lleguen hasta donde tengan que llegar. Probablemente hay personas que tienen que tropezar para poder entender el propósito de Dios. Y fíjate que me gusta esta palabra porque la prueba es parte del plan de Dios. Dios no tienta a nadie, pero sí permite pruebas para formar nuestro carácter. Y dice Primera de Pedro, en Lucas 22, donde el apóstol Pedro lo vemos también en otra situación. En Lucas 22, en el verso 31 al 32, vemos claramente Lucas 22, versos 31 al 32, dice la palabra que dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es que nosotros sabemos que en medio de una asignación dada por Dios, el enemigo va a buscar la manera de entrar en la escena, y no lo puede hacer de manera deliberada a menos que tengamos tal vez un muro caído. Probablemente nosotros dentro, sí, Lucas 22, versos 31 al 32, nosotros tenemos que reconocer que el enemigo de las almas buscará la manera de hacerte caer para que no te puedas levantar, para que no puedas lograr lo que el Señor ha puesto en ti. Fíjate que es la fe lo que te hace a ti resistir. Es la fe lo que te va a dar la fuerza. Es por esa razón que Dios, cuando permite una situación fuerte sobre nuestras vidas, Él te da el nivel de fe apropiado, porque sabemos que a Pedro había sido llamado Cefas, que no es otra cosa que en la traducción
piedra, y es que su carácter y su nombre tenían una relación muy interesante, y es que nosotros sabemos que cuando Dios permite circunstancias fuertes, Él lo permite porque Él está amoldando un carácter para una asignación muy especial. Probablemente te sientes solo, probablemente te sientas sola, pero dentro de la formación Dios es quien te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Nosotros sabemos que en medio de una asignación el enemigo va a hacer que se levante Sanbalat y Tobías para tratar de ser tus ayudantes. Sanbalat y Tobías quisieron meter las manos tal vez en un lugar donde no les correspondía, pero en aquel momento Nehemías tuvo la capacidad de discernir y de saber cuáles eran las intenciones verdaderas, donde él estaba tratando de meterse dentro de algo que no le correspondía. Pero nosotros sabemos que en medio de la circunstancia adversa, nosotros tenemos que ser purificados por medio del fuego. ¿Y el oro se purifica cómo? A través del fuego. Así también se purifica nuestra fe. Quita la superficialidad y produce una fe firme y genuina. Fíjate que es muy fácil nosotros aprender el lenguaje de la iglesia. Es muy fácil poder reconocer o recordar la palabra, pero si no tenemos una vida genuina de relación con el Señor, en el momento de nuestra situación de soledad, en el momento de nuestro desierto, nosotros no vamos a poder depender del Espíritu Santo. Pero cuando tienes una relación verdadera con el Espíritu Santo, aprendes a depender del Espíritu y Él te da nuevas fuerzas para luchar. Nosotros reconocemos que en medio de una vida humana no van a ser las fuerzas humanas las que te van a dar a ti la victoria. Probablemente no sea el consejo de tu líder, probablemente no sea tal vez el consejo de alguien en quien has puesto tu confianza. Tendrás que depender del Espíritu Santo para poder vencer. Y dice Santiago en el capítulo 1 y en el verso 3 y 4, dice básicamente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La madurez espiritual es algo requerido en toda cosa cuando arrancamos a servirle al Señor. Nosotros cuando le servimos, llegamos al Señor, llegamos inmaduros, llegamos en desconocimiento, llegamos completamente perdidos porque no sabemos cuál es el primer paso a seguir o qué cosas serán las que le agradan exactamente a Dios. Tal vez no entendemos la palabra del todo y para eso es necesario que Dios te ubique en un lugar para que puedas ser enseñado, para que puedas ser guiado y puedas aprender lo que es la vida de la fe. Fíjate que nosotros sabemos que la prueba produce unos frutos que son espirituales, unos frutos que dice ese libro de Santiago, en la carta de Santiago, producen paciencia y perseverancia. Lo más normal en alguien que comienza a trabajar en un lugar y probablemente te ponen la presión para que te vayas, lo más fácil sería soltarlo todo e irnos, no buscarnos más problemas. Pero cuando tú eres alguien maduro, cuando tú eres alguien que sabe hacia dónde te diriges, conoces al Dios que te llamó, tú sabes que tienes que resistir, tú sabes que tienes que dar testimonio, porque de eso se trata. No para ti únicamente, sino para la gente que no son creyentes. Fíjate que la prueba produce frutos, unos frutos que no son fingidos, unos frutos que se dan en medio de ese proceso, en medio de esa situación. Fíjate que la respuesta correcta ante la prueba demanda que te goces. Fíjate que amargarnos es la parte más inmediata que surge en una vida que no ha madurado, que surge en alguien que a lo mejor no ha crecido. Lo más probable es que se amargue, lo más probable es que
deje de congregarse, lo más probable es que suelte todo y que todo se vaya por el chorro, pero no. Cuando tú eres alguien que tiene el llamado de Dios, cuando tú sabes quién eres en Dios, hay cosas que probablemente nos entristecen, pero nosotros sabemos quién nos llamó. Nosotros sabemos que no hemos llegado por casualidad a un lugar. Nosotros sabemos que Dios te ha entregado una asignación y en medio de esa asignación vas a tener oposición. En medio de esa asignación vas a tener acusaciones. Probablemente tendrás situaciones porque las personas de este tiempo probablemente han cambiado el mensaje de fe por uno religioso, y ese es el problema en medio de un siglo XXI donde tenemos personas que quieren siempre agradar al hombre, pero se han olvidado de agradar a Dios. Reconocemos que hay un nivel de autoridad, y es que cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, nosotros nos sujetamos a la autoridad delegada, y obviamente que Dios te ha entregado una asignación, y es por esa razón que nosotros, entendiendo ese nivel de autoridad, nosotros damos el lugar correspondiente y nosotros aprendemos a gozarnos, no por la prueba, sino porque lo que producirá esa prueba en nosotros. Y es necesario que nosotros oremos en el Espíritu. Fíjate que en la carta de Judas, en el verso 20, tenemos ahí un texto muy hermoso de la palabra. En Judas, que es una carta muy pequeña de un solo capítulo, en el versículo 20 de esa carta de Judas, podemos leerlo. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo por aquí. Tenemos luego de la tercera carta de Juan, en la carta de Judas, en el verso 20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es que hay una manera de nosotros crecer, y es que crecemos en la fe por la palabra, y también, como dice el apóstol Judas, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es necesario que entendamos que todos tenemos algo que edificar. ¿Y qué edificamos? Edificamos a otro, a nuestros hermanos en la fe. Unos a los otros nos convertimos en colaboradores, porque sabemos que en esta vida humana todos dependemos unos de los otros. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso tratamos de entender que no hay nadie más grande que el otro, sino que todos somos colaboradores y que todos somos parte de ese cuerpo de Cristo, con una asignación tal vez diferente cada uno de nosotros, pero lo importante es que todos nos necesitamos. La respuesta correcta ante la prueba es gozarnos, no por la prueba, sino por lo que producirá Dios en nosotros. Orar en el Espíritu y clamar por fortaleza es lo que nos dice Judas en ese verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Fíjate que orar en el Espíritu es algo diferente a orar probablemente con el entendimiento. Probablemente orar con el entendimiento tal vez te llevará a un plano, pero orar en el Espíritu te hará trascender, te hará entender que hay cosas que el Señor te quiere hablar en el secreto. Por eso dice la palabra que cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensará en público. No retroceder, sino mantenernos en fe y en obediencia. Lo más seguro es que nosotros, en medio de una circunstancia que no comprendemos, en la prueba el creyente busca ser lleno del Espíritu Santo para resistir y salir victorioso. Probablemente cuando nosotros no entendemos todo el cuadro, lo más práctico sería soltar lo que te está dando problemas, pero la palabra del Señor nos habla de resistir. Fíjate que resistir es algo diferente, porque cuando tú resistes, tú te conviertes en dependiente del Espíritu Santo, y sabes que esta batalla
no es tuya, sino que la vas a hacer en el Espíritu. Sí, porque la carta de Juan tiene un solo capítulo. Es el verso 20 de la carta de Judas, debo decir. Y fíjate, la palabra nos deja saber claramente que las pruebas nos preparan para el ministerio y nos hacen más eficaces para ser testigos del poder de Dios. Sabemos que cuando tú tienes convicciones muy claras de lo que la palabra te ha sido revelada, tú puedes entender que las pruebas vendrán para tratar de desenfocar tal vez de alguna manera, pero tú tienes que aprender que es parte de del crecimiento, de lo que Dios está permitiendo para llevarte a un nivel de crecimiento. Fíjate que la prueba de nuestra fe es una evidencia de que pertenecemos a Dios y de que Él nos está perfeccionando. No hay victoria sin batalla, ni madurez sin fuego. Por eso debemos recibir las pruebas con gozo, sabiendo que al final serán para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero, Satanás puede estar tratando de hacer que tú veas lo contrario. Probablemente cuando estamos en un plano natural, nos sentimos disgustados y en ocasiones defraudados porque hemos puesto la mirada o tal vez teníamos las expectativas muy por encima y nos encontramos que es algo completamente difícil, completamente tal vez degradado, porque la iglesia del Señor que vive un tiempo postrero tiene que reconocer que nosotros no podemos seguir a hombres, que es necesario poner nuestra vista en las cosas de arriba, porque es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero las voces de este mundo te llevan a tal vez a dividirte, te llevan tal vez a disgustarte, te llevan tal vez a alejarte, pero el Espíritu Santo te dice resiste, porque es necesario que tú entiendas que en Cristo Jesús somos uno y probablemente lo que el enemigo quiere hacer es dividir la iglesia y hacer que la iglesia del Señor se fracture. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es un grupo religioso, no son denominaciones que se visten o se ven de manera externa diferente. Nosotros sabemos que todo aquel que nace del agua y del Espíritu aprende a pelear esta batalla, aprende a pelearla a través de la humillación delante del Señor en oración. Nosotros sabemos que el enemigo pone situaciones para poner a pelear a cada hermano con el hermano, pero esa no es la batalla que estamos llamados a librar. La batalla que estamos llamados a librar es una que es espiritual, es una por las almas, es una para dividir la iglesia, es una para que se fracture el cuerpo de Cristo. Y nosotros como gente que tiene el conocimiento de la palabra, que tenemos la revelación de la palabra, reconocemos que esa no es nuestra batalla, que nosotros estamos llamados a fructificar donde quiera que el Señor nos haya puesto, porque esto no se trata de ti ni de mí, esto se trata de nosotros hacer lo que el Señor quiere que hagamos. En medio de un tiempo postrero, en medio de un tiempo difícil, reconocemos que el enemigo busca afectar tu oración poniéndote en discordia, afectar tu oración poniéndote en distancia, afectar tu oración, Dios te bendiga, Omaira, cuando te pone a mirar la hermana o al hermano para señalarlo, probablemente porque estamos pensando que estamos en mejor posición, que estamos mejor espiritualmente, porque eso no fue lo que el Señor te llamó. El Señor te llamó para que tú pudieras devolverte a tus hermanos con el testimonio de que el diablo te ha pedido para zarandearos, pero el Señor te pide que llegues con el testimonio ante tus hermanos de que pudiste vencer. Y probablemente fue lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: el enemigo te ha pedido para zarandearos, pero ruego de que vuelvas a tus hermanos con el testimonio de fe. Y es que se nos olvida que es necesario que nosotros
Practiquemos eso de dar testimonio, porque el dar testimonio a los hermanos te ayuda a crecer, te ayuda a entender que somos humanos, que pasamos por situaciones adversas, que en ocasiones lo que miramos a nuestro alrededor nos desagrada. Probablemente nos pone a sentirnos en una situación de desmoralizarnos, pero es necesario que nuestra vista esté puesta en el cielo, porque cuando tú pones la vista en el cielo, tú aprendes a resistir, tú aprendes a entender que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestra fe tiene que ser probada para nosotros poder llegar a ese lugar que el Señor prepara para nosotros. La prueba de nuestra fe es la evidencia de que pertenecemos a Dios y de que Él nos está perfeccionando. No hay victoria sin batalla, ni madurez sin fuego. Por eso debemos recibir las pruebas con gozo, sabiendo que al final serán para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Probablemente nosotros tenemos que entender que es necesario que en cada situación adversa que nosotros vivimos, entendamos que estamos siendo preparados para ese momento cuando el Señor ha de regresar, no por un grupo religioso, no por una denominación. Él viene por su iglesia que ha sido repartida por el mundo, por su iglesia que son edificios de carne y hueso, que tenemos ese altar en el corazón, ese corazón correcto para Dios, porque Él te ha llamado en este tiempo para que puedas compartir con otros el mensaje de salvación. Tal vez en un tiempo andábamos en otra visión, tal vez en un tiempo andábamos turbados, andábamos en oscuridad, pero en el momento que el Señor te llamó en medio de la crisis, Él te llamó para que te arrepintieras, Él te llamó para que pudieras fructificar, Él te llamó para que pudieras dar de gracia lo que por gracia has recibido. ¿Y qué te encuentras? Probablemente te encuentras en medio de algo que se llama iglesia, que probablemente es un grupo religioso, y a lo mejor hay muchas situaciones. Te exhorto a que no mires al hombre, te exhorto a que mires a Cristo, te exhorto a que entiendas que el mensaje de salvación te tiene que hacer resistir, te tiene que hacer entender que esta salvación cuesta y que es necesario que tú entiendas que estás en el tiempo postrero, y en el tiempo postrero el enemigo usa estratagemas de división para que te disgustes y te apartes, y es necesario que tú resistas, con tu fe arriba. Así que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, y ya esta semana estaremos comenzando nuestra campaña de 15 años de estar allí en el ministerio, y es necesario que nosotros entendamos que es un tiempo postrero donde el enemigo lo que quiere es destruir, pero el Señor te llama a que tú seas uno en Cristo. Así que en este día yo te exhorto y te invito a que seas parte de la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo, porque es necesario que tú entiendas que naciendo del agua y del Espíritu tú vas a experimentar la nueva vida que solamente se experimenta cuando naces del agua y del Espíritu. Créeme que cuando tú naces del agua y del Espíritu, tu ser se fortalece en él, porque la palabra es espíritu y es vida, y cuando te es revelada comienzas a entender que has estado viviendo un plano religioso, tal vez has estado viviendo un plano de enseñanza, de reglas, pero se te ha olvidado que la revelación de su palabra te hace entender que estás en medio de un tiempo postrero, para que compartas el mensaje de arrepentimiento y le hagas entender a otros que iglesia son corazones transformados por medio del Espíritu Santo, y que es necesario resistir, porque en medio de un tiempo postrero el enemigo pone disensión, pone distancia para que el cuerpo de Cristo sea fracturado. No puede ser fracturado. Somos uno en Cristo, y es por esa razón que en esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo, que invites a otros a reconocer el mensaje de
de la palabra, y es que hemos de ser probados, pero es necesario resistir y es necesario que nuestra fe sea probada en el fuego, pero es en el fuego del Espíritu que tú vas a vencer en este día. Nosotros te invitamos a que seas parte de la nueva experiencia en Cristo, así que vamos a orar. Todavía el Señor hace milagros porque a la iglesia se le entregó poder, y la iglesia no es una denominación, son corazones que han podido conocer que el Señor todavía opera en milagros, y estas señales seguirán a los que creen. Por eso estamos preocupados en predicar por medio de estas redes sociales el mensaje de arrepentimiento, no uno religioso, sino uno de arrepentimiento, porque a eso el Señor nos ha llamado. En este día yo te invito a que seas parte de la iglesia que muy pronto ha de desaparecer, a la iglesia del Señor que ha sido llamada a fructificar, a preparar a otros para el arrepentimiento y que puedan ser añadidos a la iglesia. Él es la cabeza, nosotros una parte del cuerpo. Por eso en este día te invitamos a que pases por la experiencia de arrepentimiento y puedas entender que por medio del Espíritu Santo eso es lo que te convierte en iglesia. Cuando entiendes que no depende de ti, tal vez la religión es un esfuerzo humano de tú hacer cosas por el Señor, de tú hacer muchas cosas para hacer tal vez el esfuerzo de agradar a Dios, pero cuando tú entiendes que ser iglesia es un privilegio, cuando tú entiendes que nacer del agua y del Espíritu te da la revelación de su palabra, entiendes que estás en medio de un tiempo postrero para que puedas traer el mensaje de la palabra y más personas puedan entender que fue Jesús quien pudo en su gracia y en su misericordia llamarnos un día a arrepentirnos y a entender que fuera de Él no hay quien salve y que Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. Y en medio de un tiempo postrero el enemigo ha tratado de usar tal vez estas divisiones para poner tal vez distancia, para poner tal vez confusión, pero en medio de un tiempo postrero tenemos que arrepentirnos y permanecer unidos en Cristo Jesús, porque solo Él tiene el poder de hacernos diferentes y de transformarnos. En este día oramos por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Reconocemos que de Dios es el poder. Padre, gracias te damos porque es tu palabra la que ha sido revelada a nuestra vida. Oh Padre, gracias porque un día andábamos a distancia, porque un día, Padre, repetíamos tal vez de oída lo que habíamos aprendido, pero hoy, Señor, hemos experimentado en nuestra vida, Padre, que nuestra fe ha sido probada y nosotros entendemos que hay que nacer del agua y del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, prepara a tu pueblo. Sabemos que muy pronto el Señor ha de venir y Espíritu Santo, aunque no sabemos fecha ni hora, sabemos que algo está por suceder en la tierra y más vidas tienen que llegar al cuerpo de Cristo. No podemos vivir la vida, Señor, sin sentir, Padre amado, la necesidad que tienen otros, Padre amado, de conocerte. Oh Padre, alcanza a otros para que sean añadidos a tu cuerpo y puedan entender que todavía tú transformas, que tú cambias, que tú libertas. Oh Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por las pruebas, porque nos producen gozo en medio de la dificultad, nos dan el carácter correcto. Oh Padre, gracias por tu palabra, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este fin de semana estaremos celebrando nuestra campaña que tiene el propósito de que el cuerpo de Cristo sea agrandado porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga. Comparte este en vivo con más personas. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.